Bueno, yo creo que ya es hora en que empecemos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Uno me confirma? ¿Se puede ver la transmisión del PowerPoint? Sí, se ve, se ve. Sí, sí, se ve. Está bien. Bueno, vamos a empezar con lo que sería líneas de transmisión eléctrica. Sé que no es nuestro tema, pero tengo que explicar a pedido del ingeniero. Eh, bueno, vamos a ver desde cómo se genera la corriente desde las plantas eléctricas y vamos a ver igual cuáles son las estructuras, accesorios y entre otros que se utilizan en líneas de transmisión eléctrica y cómo llegan hasta los centros de distribución. Primeramente vamos a dar un pequeño concepto. Una línea de transmisión eléctrica es básicamente un conjunto de conductores y estructuras que nos van a permitir transportar la energía eléctrica a altas tensiones, desde las centrales eléctricas hasta los centros de distribución que van a ser las subestaciones para el consumo de los usuarios. Estas líneas de transmisión, dependiendo de la necesidad, pueden ser, como ustedes lo conocen en la materia, de línea larga, la línea media o línea corta. Lo que se quiere buscar aquí es que cuando se transporte la corriente tenga la más mínima pérdida de tensión. Entonces, entre los componentes más principales que se utilizan en las líneas de transmisión eléctrica son el conductor ACSR, las torres eléctricas, los aisladores, los herrajes y accesorios, los cables de guarda y la puesta a tierra. El conductor ACSR, o también llamado Aluminium Conduit Steel Reinforced, que debe ser el conductor de aluminio reforzado con armada de acero, es uno de los tipos de conductores más comunes para las líneas de transmisión eléctrica. En sí hay dos tipos de conductores, uno es el de aluminio y el otro es de cobre. Entonces, el más usado en sí es el de aluminio. ¿Alguno tiene idea más o menos por qué se usa el de aluminio y no el de cobre? Por ser más barato. Sí, sí, está muy bien. También eso es uno de los puntos. ¿Quién fue el que me dijo eso? Chávez, Elías, Chávez Becerra. Becerra. ¿Qué más es tu nombre? Chávez Becerra Elías. Ya. Consideración para el examen. Ya. Lo que dijo Chávez está bien, ese es uno de los puntos, pero lo principal es el peso en sí, ¿no? Sé que el cobre es muy buen conductor de corriente y el de aluminio no se queda atrás, pero tampoco es muy bueno. Pero el problema es el peso, debido a que las distancias que van a tener estas torres eléctricas o torres de subtransmisión van a ser relativamente muy largas. Entonces el costo sería bastante elevado. Y otra cosa es que los conductores estarían muy pandeados debido al peso. Entonces, por estas ocasiones o para estos asuntos se utilizan los conductores de aluminio, precisamente por el precio y porque no es muy pesado en sí. No van a tener un mano y flecha así bastante largo. Entonces, lo que utilizan es este tipo de conductores. Ya cuando se hacen acometidas, ya se utilizan pues ya los cables de cobre, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La corriente va a pasar a través de todos estos hilos. Esto es lo que han visto en líneas 1 en el cálculo de conductancia, y capacitancia, resistencias y demás. Entonces la corriente va a pasar a través de estos hilos y va a tener un alma de acero. El alma de acero en sí viene a ser como el soporte de todos esos hilos que va a mantener al aluminio. O sea, van a tener, digamos, dos torres y lo que va a estar sujetando a todos estos hilos para que no se vaya muy hacia abajo, o sea, no tenga un pandeo bastante elevado, bastante bajo, va a ser esta alma de acero. Esto va a ser básicamente el refuerzo de estos hilos. Por todos estos hilos la corriente pasa y el alma de acero es lo que va a estar soportando ese peso del conductor. Luego tenemos lo que serían las torres eléctricas. Las torres eléctricas son estructuras que sostienen los conductores. En este caso, por cada dos postes o dos torres, va a haber un vano. Dos torres y su vano. Esto los tiene a una altura segura del suelo en sí, porque recordemos que igual la Tierra es un conductor eléctrico y se hace un aterramiento en caso de que se quiera hacer una descarga o algo. Luego tenemos lo que son los aisladores. No sé si pueden verlo bien. Los conductores en sí no pueden estar encima, justamente encima de lo que sería la torre eléctrica o las torres de subtransmisión o ¿qué se llaman? Los postes eléctricos.
porque como les dije, la tierra es un muy buen conductor de corriente. Entonces, los aisladores son elementos mecánicos o metálicos, o pueden ser de porcelana o pueden ser de vidrio, que unen a los conductores y los separan de las torres en sí. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos los herrajes y accesorios. Los herrajes y accesorios son elementos que también pueden ser de metal o de otro. Espera un momento. Creí que había entrado alguien. Ya. Seguimos entonces. Los herrajes y accesorios, como les decía, son elementos metálicos o también pueden ser de plástico que, bueno, dependiendo del tipo de poste, ya sea como les dije, puede ser torres eléctricas de tensión alta, pueden ser torres de subtransmisión o puede ser postes. Vamos a utilizar este tipo de accesorios para evitar ya sea cortocircuito o el armado mismo del poste. ¿Qué más tenemos? En las torres eléctricas también tenemos lo que serían los cables de guarda. Cables de guarda, como lo pueden ver aquí. Las torres eléctricas son mayormente trifásicas, tienen 3 fases y tienen su cable de guarda, que ayuda a proteger los conductores de los rayos. O sea, este es el que va a absorber y cada una de estas torres va a contar con lo que va a ser un aterramiento a tierra. Entonces se va a descargar hacia abajo. Como lo ven aquí, la puesta a tierra. Está conectado donde están los contrapesos de la torre y una vez que cae un rayo hasta este cable de guarda se descarga hacia abajo, donde va a estar el aterramiento. Ahora veremos lo que serían parámetros de distribución a lo largo de una línea de transmisión eléctrica. Estos datos que estamos viendo o esta teoría que estamos viendo no viene nada más y nada menos que lo que sería este libro que se llama Análisis de Sistemas de Potencia. Esto fue escrito por John Greiner y William Stevenson. Más que todo este libro se enfoca en lo que sería línea 1. No les pregunté cómo le fue en su examen de líneas 1 los que están en líneas 1 y líneas 2. Bien. ¿Les fue bien a todos? Bueno, entonces, como les decía, este libro es el que van a ocupar para realizar todo lo que sería líneas 1. Líneas 2 hay cálculos, no hay muchos cálculos en sí, son muy reducidos y más que todo son para encontrar la fórmula que vamos a usar en líneas 2, la verdad. Si no me equivoco, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Pero es más, como que, ¿cómo les puedo decir? Más teórico en la parte de que ustedes van a encontrar la fórmula desde sus inicios, de dónde sale. Entonces, de líneas 2 no hay mucho aquí, la verdad, solo sería desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Líneas 1 sí está bastante aquí. Vendría a ser líneas 1 desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Desde aquí comienza lo que sería líneas 1. Entonces, lo primero que vamos a ver, igual acá están los tipos de conductores. Ya, entonces, el primer parámetro que vamos a ver sería la resistencia, pero primeramente los parámetros de distribución a lo largo de una línea de transmisión eléctrica. Tiene estos 4 parámetros que afectan la capacidad para cumplir su función como parte del sistema eléctrico de potencia. Ya 4 minutos más y ya no admitimos a nadie. Como les decía, tiene estos 4 parámetros que afectan la capacidad para cumplir su función como parte del sistema eléctrico de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 4 parámetros, cuando la corriente producida en la planta generadora vaya a través de los conductores y pase a través de las torres, va a sufrir pérdida de tensión. Y estos son los 4 que le van a afectar. Uno de ellos vendría a ser la resistencia. La resistencia, como lo pueden ver en el dibujo, representa la oposición al flujo de la corriente debido al tipo de material de nuestro conductor que vayamos a utilizar. Cuando la corriente fluye a través de cualquier conductor, en este caso el que les dije que se utiliza normalmente en estos casos es un conductor ACCR, que es un conductor de aluminio de alma de acero reforzado, va a presentar una cierta obstrucción a la corriente, en este caso debido al, ¿cómo se llama? Debido al calor que emite. Cuando la corriente va a pasar a través del conductor, va a emitir una vibración, por lo cual esto va a producir calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
van a aparecer así como tipo piedritas. Imagínense que esto es un río y ponemos piedras en sus costados. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el flujo de la corriente no va a ser igual, se va a ver reducida. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener pérdida de tensión. Entonces, cuando la corriente pasa, emite una vibración, lo cual produce calor. Esto va a crear obstrucciones y la corriente no va a pasar de manera normal, sino que va a tener pérdida de tensión. Perdón, para hacerlo rápido, lo cerré el Meet. Ya, sigamos entonces. Entonces, por eso es que es importante la resistencia, como es uno de los parámetros que hace que la corriente que pasa a través de los conductores y las torres tenga pérdida de tensión. Las unidades de la resistencia van a ser ohmios sobre kilómetros. ¿Y de qué depende la resistencia? En este caso, mientras más largo sea el conductor, va a tener mayor resistencia. ¿Qué más? Mientras más grueso el conductor, va a tener menos resistencia. Pero si el material es más conductivo, este va a tener menos pérdidas por resistencia. En este caso, si utilizáramos cobre, pues ya tendríamos que considerar también otros parámetros, porque como les dije, el cobre es pesado y esto va a tener un pandeo, o en este caso sería para ustedes como lo conocen, vano y flecha. Y se tendrían que tener otras consideraciones para cálculo. Los efectos de la resistencia, como les dije, es caída de tensión, también genera pérdidas de la potencia activa, que la pérdida de potencia activa es la energía eléctrica que realmente se utiliza en cada uno de los componentes. Y también reduce la eficiencia del sistema en la planta generadora. Seguido de eso tenemos la fórmula que utilizan, ¿no? Ustedes, líneas 1, que es la resistencia de la corriente directa, que viene a ser P viene a ser la resistividad del material, vamos a tener la longitud del conductor y el área de la sección transversal, que vendría a ser el área del mismo conductor. Y lo mismo, aquí está qué efectos tiene la resistencia en una línea de transmisión. Caída de tensión, pérdida de potencia activa, reducción de la eficiencia y aumento de temperatura por el efecto Joule, como les dije. El flujo pasa y este va a emitir una vibración y esa vibración es lo que va a aumentar esa vibración va a producir el aumento de temperatura. Y este va a hacer que tenga una pérdida de tensión. Luego tenemos lo que sería la inductancia. La inductancia vendría a ser una propiedad de los conductores por el cual es aquella que se oponen a los cambios en la corriente eléctrica que va a pasar a través de ellos. Entonces, cuando la corriente eléctrica fluye a través de estos conductores o fluye por un conductor, va a generar un campo magnético alrededor que va a proteger el sistema y lo va a estabilizar. Si esa corriente, en todo caso, sube o baja, el campo magnético también va a cambiar y eso va a generar una fuerza de respuesta que el mismo conductor se va a oponer al cambio que va a realizar por la variación de la corriente. ¿Dónde está? ¿Qué más tenemos? Ya, estas son las fórmulas que ustedes ya lo han debido ver en líneas 1, igual sale del libro. Todo esto que estamos viendo sale del libro de análisis de sistemas eléctricos de potencia. Aquí está la resistencia, aquí está su fórmula. ¿Qué más tenemos? Las inductancias, tenemos reactancia y la conductancia. Básicamente está todo aquí, desde dónde sale la fórmula hasta cuándo se la aplica. Este es el libro más completo que pueden ver para líneas 1 en sí. Yo les hice un pequeño resumen en base a ese libro. Entonces, ¿cómo se calcula la inductancia? La inductancia monofásica para dos conductores, en este caso estoy utilizando la fórmula que es solo para un conductor. La inductancia, sus unidades son henrios sobre metros, la distancia entre los conductores estará en metros y el radio prima es el radio equivalente de los conductores, que estará en metros. Para la inductancia trifásica es la distancia equivalente, o como ustedes lo conocen, de mg, que es distancia media geométrica, sobre el radio geométrico, o RMG, que es radio medio geométrico. Las unidades henrios sobre metro. Y por último tenemos lo que sería la reactancia inductiva, que es XL, va a ser 2pi multiplicado por la frecuencia de la corriente alterna, multiplicado por la inductancia.
Seguido de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la capacitancia de una línea de transmisión, la capacidad que tienen los conductores de una línea para almacenar carga eléctrica debido a que estos están separados por el aire, que también actúa como un conductor dieléctrico. A ver, los conductores se comportan como placas así de un condensador y en el aire o el espacio ellos hacen que se acumule energía eléctrica, o sea, se va a acumular un poco de corriente siempre donde estén, dependiendo de la altura. Otra cosa interesante que podemos ver es que mientras más lejos estén los conductores del suelo o entre sí, menor será la capacitancia que se va a producir. Y cuanto más cerca estén del suelo, mayor será la capacitancia. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto genera corrientes de carga, o sea, especialmente en las líneas largas. Las líneas largas son tramos que se utilizan en las torres eléctricas con los conductores cuando se quiere llevar corriente a comunidades realmente muy alejadas. Por ejemplo, en Cochabamba, póngase que hay una planta generada cerca de la misma ciudad central de Cochabamba. Entonces, quieren llevarle corriente a unos pueblos alejados, entonces van a utilizar líneas largas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fórmula de las capacitancias. Entonces, como les dije, las alturas de los conductores respecto al suelo o las distancias verticales entre los conductores se considera, o sea, un efecto que puede producir en los cables, ¿no? Por el cual se utiliza esta fórmula. Esta es la fórmula que tenemos en el libro, pero la que utilizan ustedes en líneas 1 es esta fórmula simplificada. Es 0,0241 dividido entre el logaritmo de la distancia equivalente, que va a ser entre los conductores, dividido entre el radio equivalente del conductor, que va a estar en metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la longitud del suelo sobre la capacitancia. El suelo afecta la capacitancia de las líneas, como les dije, de transmisión, porque su presencia altera el campo eléctrico de la línea. Entonces es importante que el conductor no esté muy cerca del suelo. Y en total, en sí no va a estar cerca del suelo porque estas torres son lo suficientemente altas. Pero se va a acercar al suelo, como les digo, por el vano y flecha. Entonces por eso es que se utilizan los conductores de aluminio. Entonces, en líneas trifásicas hay tres tipos de conductores o espaciamientos horizontales, y dependiendo del tipo de altura. Después tenemos los conductores agrupados, que básicamente se utilizan en líneas de alta tensión de 220 y 500 kilovoltios. Y también igual son de todas formas conductores agrupados. Y los circuitos paralelos se utilizan en líneas de doble terna, o sea, igual son trifásicos, pero donde va a ir apoyado va a ser colocado de distintas formas. O sea, esto está colocado en vertical, el otro va a ser en horizontal. Simplemente son las posiciones de cómo van a ir los conductores. Seguido de eso tenemos, si no me equivoco, este es el último, va a ser la conductancia. La conductancia en una línea de transmisión va a representar la pérdida de energía eléctrica por fuga a través de la corriente eléctrica que se puede producir ya sea por el aire o en el mismo aislamiento que va a tener el cable, ¿no? Se usa en todas las líneas. Sí, se utiliza en las líneas aéreas y en las líneas subterráneas, pero la conductancia se desprecia generalmente por ser muy baja, la verdad. La conductancia no se toma muy en cuenta, la verdad, en líneas 1, porque la pérdida en sí es mínima, la verdad. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tipos de corrientes en una línea de transmisión eléctrica. Entonces, yo sé que ustedes ya han visto esto ya. Esto es lo que se avanza en líneas 1. Tenemos lo que sería línea corta, que se dimensiona a partir de 80, hasta un máximo de 80 kilómetros o menos de 80 kilómetros. Pero primeramente, ¿por qué debemos modelar una línea antes de realizar esto? Porque una línea de transmisión eléctrica, como bien dijimos, va a tener efectos de caída de tensión debido a la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Entonces es por eso que utilizamos estos modelos eléctricos que nos van a permitir simular y analizar lo que ocurra con las señales eléctricas a través de toda nuestra línea. En este caso, lo contemplamos desde la planta generadora hasta lo que sería el que se llama el área de subestación para la distribución del usuario. Entonces, nuevamente, la línea corta se dimensiona a partir de
hasta un máximo de 80 kilómetros o desde 0 a 80 kilómetros. Eso se utiliza para tanto líneas urbanas como para líneas industriales. Pero en este caso las líneas de transmisión son líneas industriales o líneas cortas, entonces en eso nos estamos metiendo. La capacidad de tensión puede ser de 69 kilovoltios a 115 kilovoltios. Y también realiza un análisis rápido sin efecto capacitivo. Cuando nosotros dimensionamos las líneas de transmisión, que este tipo de línea, más que todo, por ejemplo, como les dije, los manuales que yo encontré de la CRE son de postes o torres eléctricas de subtransmisión. O sea, tiene una capacidad máxima hasta de 115 kilovoltios amperes. ¿Y por qué no utilizamos unas torres de más capacitancia? Como les dije, en caso de que sea una comunidad muy, muy alejada, recién se utilizan ese tipo de torres que son de altas tensiones. Y si no me equivoco, hace un par de años recién se inauguró una planta de ENDE que está produciendo 500 kilovoltios amperes de corriente, 500 kilovoltios. Aquí en Santa Cruz, Guaracachi produce lo que sería 13,5, 13,4 kilovoltios. Y cuando produce esa corriente, para evitar que haya caída de tensión, lo que hace primeramente pasa a través de los conductores, y en este caso, como no son tramos así largos de líneas largas, sino son tramos de línea media, pónganse, o línea corta, línea media. Entonces, línea media, línea corta. Entonces, no utilizan esos tipos de torres, utilizan los que serían las torres de subtransmisión. Son estas torres de aquí. Esta por aquí, a ver. Son estas torres. Utilizan estas torres para lugares un poco alejados. Son torres de subtransmisión. Y también este tipo de postes de subtransmisión. ¿Dónde está? Estos tipos de postes de subtransmisión que estoy seguro que lo han visto también por el cuarto anillo. Entonces, como les digo, pasan a través de las torres de subtransmisión y estos van a llegar a lo que sería un centro de que se llama distribución, en el cual van a tener transformadores que van a elevar la corriente a una subestación elevadora, en el cual la corriente va a pasar de 13,5, 13,4 hasta 115 kilovoltios. Entonces, ¿por qué se hace eso? Para evitar que haya pérdida de tensión en estas distancias. Entonces, una vez que se eleve a 115 kilovoltios, la corriente va a llegar a través de los conductores y las torres hasta lo que sería los centros de subestación. Ahí ya va a realizar otra conversión y estos van a pasar a través de los postes de media tensión, y de los postes de media tensión se van a distribuir a los postes que van a contar con un transformador que va a reducir la media tensión, que es de 34,5 kilovoltios, a 220 o 380 voltios, que va a ser el consumo del usuario. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que sería la línea media. La línea media se dimensiona a partir de los 80 a 250 kilómetros. Estas líneas se utilizan normalmente en líneas interdepartamentales, rurales o regionales. La tensión que puede cargar estas líneas son de 115, 138 y 230 kilovoltios. Ya en estas líneas medias es cuando la capacitancia ya afecta el comportamiento de los conductores. Como les digo, ¿a qué distancia pueden estar estas torres en una línea media? Pueden estar entre 100 a 150 metros. O sea, quiero que entiendan una cosa. Aquí nos dice que se puede dimensionar a partir de 80 a 250 kilómetros. O sea, ese va a ser el tamaño del conductor. En sí, las líneas, pónganse, si yo pongo una torre a 250 kilómetros, no, pues no existe, no va a existir un conductor que tenga una super resistencia y que no se esté pandeando. Entonces, lo que se hace es poner las torres o las que se llaman los postes de subtransmisión o torres de subtransmisión a una distancia X. Por ejemplo, para estas líneas medias de 250 kilómetros,
Las torres van a estar a una distancia pues de 100, 150, si es de 69 kilovoltios, y si es de 115 a 138 o mayor, va a estar a 150 o a 300 metros, ya póngale. No va a estar así tan alejado una de la otra, digamos. Es algo imposible, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos después las líneas tipo pi y las líneas tipo T. Ahora, ¿qué tipos de torres se utilizan en una línea media? Se pueden utilizar lo que serían los postes de hormigón, que tiene un área cilíndrica. Normalmente se utilizan en zonas rurales. Pueden utilizarse las torres metálicas tipo celosías, que son mucho más robustas y permiten mayores vanos. Que también se puede utilizar cuando hay un cruce de río o hay zonas curvas o hay alguna subida que tiene una pendiente bastante elevada. También tenemos las torres de suspensión y las torres de retención. En este caso, las torres de suspensión sostienen el peso del conductor y su uso es en la mayoría de las líneas. Y por último serían las torres de retención, que son para los cambios de dirección o de tensión mecánica en cada cierto tramo. Por último tenemos, como les dije, los dos tipos de líneas medias. Hay dos tipos, tipo pi y tipo T. El modelo tipo pi simplemente representa una línea en la cual su impedancia está en el centro y los dos elementos de admitancia o capacitancia están colocados en paralelo, o sea, uno al lado del otro en paralelo. Y la otra, el modelo tipo pi, es para una línea media similar al tipo, la línea T es similar al tipo pi, solo que en este caso la capacitancia va a estar en el centro de la línea y la impedancia se va a dividir en dos partes. No va a estar en paralelo, sino que simplemente va a estar dividido en dos partes. Recordemos que la impedancia es la oposición a que las líneas eléctricas, es la oposición del flujo que presenta las líneas eléctricas. Y por último tenemos lo que serían las líneas largas. Como les dije, no llegué a encontrar datos de lo que sería la línea larga, o sea, las torres de transmisiones para una línea larga. Estos datos solo lo tiene ENDE, no lo tiene CRE. CRE solo maneja las torres de subtransmisión desde 69 a 115 kilovoltios. Entonces, aquí miren, les está especificando que para los postes de concreto va a tener una altura, las torres de subtransmisión de 18, 19,5, 21 y 21,4 metros. Va a contar con un aislador triangular. ¿Y qué más va a tener? A ver. Tiene estructuras de doble tensión, estructura tipo H. Están básicamente en estos manuales, están todos los accesorios que va a contar un poste cuando ustedes lo vayan a instalar. Crucetas, vínculos, las fundaciones. Las fundaciones es cuando ya se elige ya un poste dependiendo de la necesidad. Entonces, un ingeniero civil, esta parte ustedes no lo van a ver, esto ya lo ve un ingeniero civil, porque él ya tiene que calcular el esfuerzo que va a aguantar el poste al ser colocado. Ya, seguimos entonces. Como les dije, no encontré en sí datos de los postes de línea larga para una torre de transmisión de 500 kilovoltios, porque solo lo maneja ENDE. Lo único que encontré sí fue información que una línea larga se dimensiona a través de cuando parte de 250 kilómetros. Igual en este tipo de líneas le van a afectar lo que sería la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Ahora, en estas líneas, como les dije, transportan hasta 500 kilovoltios de corriente, puede ser 230, 400 o 500 kilovoltios. Se utiliza más que todo cuando vayan a hacer, digamos, líneas troncales nacionales o interconectadas entre departamentos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué efectos tienen? ¿Qué efectos pueden afectar a estas líneas largas? Más que todo es la capacitancia y la inductancia que se acumulan a lo largo de estas líneas. Como les digo, no se van a poner las torres una de las otras a 250 kilómetros. Lo que se hace es una distribución equitativa entre torres. En caso de que utilicemos una torre de 230 kilovoltios, la distancia entre torres va a ser de 300 a 400 metros. Ya. Esa es una distancia ya considerable y aceptable. En todo caso, si vamos a utilizar torres de subtransmisión, va a ser de 100 a 200 metros, de 115 a 138 kilovoltios. Y si vamos a usar torres eléctricas de 500 kilovoltios, ya pues la distancia máxima que se va a permitir es de 400 a 500 metros.
¿Qué más? A ver, aquí, como les digo, no intervienen las torres de su transmisión. Es simplemente estas torres y nada más. Hasta ahí no me llegaría. En estas torres también de líneas largas hay las torres de suspensión que van a soportar el peso del cable. Entre un 80 o el 90% de soportan del peso del cable. Después tenemos las torres de retención o torres de anclaje que van a soportar la tensión y van a cambiar la dirección del conductor dependiendo si hay una curva o no. Normalmente esto se da cada 5 o 4 torres cuando hay una curva o algo así. Después tenemos lo que serían los terminales. Las torres terminales, que es cuando hay un inicio o un fin de una línea. Esto se da cuando ya llegan a las subestaciones. Y luego tenemos las torres de cruce especiales, que es cuando hay un río o hay alguna carretera. Pónganse que, digamos, pónganse que hay un curichi o hay algún río o algo, entonces, ¿qué van a hacer? No van a utilizar una de estas torres así grandotas para meterlo porque es mucho trabajo, entonces lo que hacen es colocar, hay un tipo de torre que es así, más o menos, solo esta parte dividida a la mitad, un lado derecho y el otro lado izquierdo, entonces lo colocan en paralelo y va a tener una base y va a tener una estructura también en el medio que va a soportar ese peso y va a pasar el conductor a través de este. Entonces, te ahorraste de colocar varias torres alrededor de ese río. Simplemente colocaste dos estructuras en paralelo y una estructura en el medio para que esté soportando el peso del conductor. Entonces, para eso es lo que se realizan las torres de cruce especial. Y por último tenemos lo que sería el vano y la flecha. Entonces, ¿qué vendría a ser el vano? El vano se refiere a la distancia horizontal entre dos apoyos consecutivos, ya sean torres o postes o solo lo que se suspende el conductor en sí. La CRE considera el diseño dependiendo del tipo del terreno, o sea, tipo de la condición del terreno, la tensión que se vaya a utilizar y el tipo de torre o poste que vayamos a utilizar. ¿Qué más les puedo explicar? Ya. El tamaño del vano depende también, como les dije, del nivel de tensión, del tipo del conductor. Cuando el conductor es más resistente, permite mayores vanos. También el material del poste o de la torre, dependiendo en qué condiciones se vaya a utilizar. Las torres metálicas nos permiten mayores vanos porque, bueno, actualmente ya no se utilizan ya los postes de Cuchi ni para ninguna torre de su transmisión, ya todo es hormigón, la verdad. Hormigón ya hecho. Lo mismo en las condiciones del terreno, digamos. Este vano puede variar. Imagínense que hay una pendiente o están colocando una torre o una torre de su transmisión o un poste en una pendiente de un cerro. Entonces, dependiendo de eso, también va a variar el vano. Y aquí lo que va a afectar van a ser las condiciones climáticas. Como ustedes saben, con Santa Cruz es un mar de polvo. Si ustedes dejan, no sé, algún cuaderno o hoja en su mesa y no lo limpian en 2 días, eso ya va a estar lleningo de polvo. Y lo mismo va a pasar aquí con nuestros conductores. Se va a sentar el polvo y ya va a producir lo que va a ser un peso considerable. O sea, no va a ser mucho, pero va a ser un pequeño peso, porque se va a producir a lo largo de todo el conductor. Y en otros departamentos donde llega a haber un frío bastante considerable y a veces nieva, entonces imagínense que se va a sentar la nieve en el conductor y eso también va a hacer que haya mayor vano. Se va a tener una flecha bastante considerable, como bien bandeado. Los rangos típicos del vano por nivel de tensión va a ser, en un nivel de tensión de 13,2 kilovoltios, el vano típico va a ser de 70 a 100 metros para un poste de madera o de hormigón. Si es para 69 a 115 kilovoltios, el vano típico va a ser de 100 a 200 metros para los postes de hormigón y torre ligera. Si es de 138 a 230 kilovoltios, va a ser un vano típico de 200 a 400 metros para torres metálicas. Y si es un nivel de tensión de 500 kilovoltios, el vano típico va a ser hasta de 480 o 450. Estos ya son para torres grandes y especiales en sí, la verdad. El vano en sí es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos calcular la flecha del conductor más vano igual más flecha. Vamos a calcular también
la tensión mecánica del conductor y la cantidad de postes o torres necesarias para evitar que esto tenga una flecha bastante considerable. Y el costo de instalación va a depender de mientras más vano va a haber menos torres, igual menos torres y así. Luego tenemos lo que sería la flecha. Es la distancia vertical desde una línea imaginaria recta entre dos conductores y el punto más bajo del conductor que estaba suspendido. En este caso, el pandeo que se genera a través de cuando el conductor se conecta en dos postes eléctricos o dos torres. ¿Por qué es importante la flecha? Porque evita que el conductor quede demasiado tenso o esté muy al ras del piso. O sea, mantiene la distancia al suelo en condiciones normales y extremas. Porque igual cuando hace calor, llega al piso y, escucha, igual desprende calor, digamos, el piso igual desprende calor. Digamos. ¿Qué factores afectan a la flecha? El peso del conductor, la distancia del vano y la tensión de la instalación del cable, o del conductor, perdón. ¿Qué nos dice la CRE bajo la normativa para esta flecha? Nos dice que la flecha producida por la tensión nominal del poste no debe exceder la altura del poste en un 3,5%. Creo que está por aquí esta vez. Uno de estos manuales creo que está. Aquí está. Se registrará la flecha y las fisuras observadas de esta carga. La flecha no deberá ser mayor al 3,5% de la longitud del poste. Entonces, si el poste mide 4% su longitud, la flecha no debe ser mayor a 3,5% la altura del poste. Entonces, ya saben de dónde va a salir este dato para realizar el cálculo de la flecha. Entonces, en sí, esto sería lo que sería línea 1. Haciendo un resumen breve de todo lo que sería esto, entonces, la corriente se produce en la central generadora eléctrica, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, se produce una corriente de 13,5 o 13,4 kilovoltios. Estos van a salir. Solo algunas plantas generadoras ya tienen su transformador o su transformador elevador de corriente para evitar la caída de tensiones, pero en este caso no. Aquí no se aplica eso. La corriente sale de la central generadora, pasa a través de los conductores ACCR, que son conductores de aluminio con alma de acero reforzado. Entonces pasan a través de estos conductores, están conectados a través de las torres de subtransmisión. Como les dije, vamos a utilizar las torres de subtransmisión cuando no sean de líneas largas, sino líneas medias o líneas cortas. Entonces, pasan a través de las torres de subtransmisión y llegan a una subestación elevadora. ¿Por qué? Porque la distancia que vaya a recorrer el conductor hasta que llegue a la subestación de distribución, hasta eso va a tener pues pérdida de potencia. Entonces, se va a elevar de 13,5 a 115 kilovoltios ampere. Entonces, ya va a ir a esa tensión hasta llegar a la subestación eléctrica. Una vez llega a la subestación eléctrica de distribución, se va a reducir a media, que va a ser 34,5 o 24,5. Y una vez que ya esté a esa tensión, ya van a pasar a los postes de media tensión hasta llegar a lo que serían los barrios. Ya donde estén los postes de los barrios van a contar con un transformador que lo va a reducir esa tensión media a baja tensión, que va a ser de 220 a 380 voltios. Ahora, los aisladores son aquellos elementos, ya sean de vidrio o de porcelana, que van a evitar que los conductores toquen directamente la torre, porque si no, pues la torre estaría transmitiendo la corriente hacia el piso, digamos. Entonces eso es peligroso. Entonces esto evita que el conductor esté pasando directamente por la torre, pero igual va a ser conectado con el conductor hacia donde vaya. Los herrajes y accesorios, dependiendo del tipo de torre o torre de subtransmisión, vamos a utilizar varios tipos: fusible, herraje, transformadores, entre otros. Cable de guarda es el que protege a la torre de subtransmisión o torre eléctrica de que cuando caiga un rayo, estas torres van a contar con un aterramiento. Entonces cae el rayo, el cable de guardia, y se descarga a través de la puesta a tierra. Entonces, eso sería un breve resumen. Y por último, me estaba olvidando del cálculo de vano y flecha. Y eso sería todo. Esto sería línea 1. O todo lo que van a ver en línea 1.
Todos estos datos salen de los manuales de la CRE y del análisis del sistema eléctrico de potencia de William y de John. En este caso, como les dije, van a encontrar ejercicios resueltos de línea 1 desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Miren, está aquí el concepto, está aquí lo que les estaba hablando, cuáles son los 4 parámetros que afectan una línea de transmisión eléctrica. Tenemos los tipos de conductores, y aquí les expliqué por qué estamos utilizando un conductor de aluminio y no un conductor de cobre. El aluminio es el conductor y el que va a soportar el peso de los hilos de aluminio es el acero, el alma de acero. También tenemos aquí lo que es la resistencia, son los parámetros que les dije que van a afectar a una línea de transmisión. También vamos a tener la inductancia, la capacitancia y la conductancia. No me acuerdo en qué parte está la conductancia, pero aquí, como les digo, van a encontrar los ejercicios de líneas 1. Van a encontrar varios ejercicios de líneas 1 aquí. Están resueltos. Este material, no sé si se lo pasó el auxiliar Leonardo. Si no se los pasó, yo se los voy a pasar igual de todas formas. Y como les digo, en los manuales, dependiendo del tipo de estructuras que vayamos a utilizar, en este caso, mira, son postes de 115, 69 kilovoltios, que es lo que vamos a utilizar. Postes de concreto, tenemos su altura, estructuras de doble tensión, van a tener 2 crucetas. Vamos a tener también estructuras subterráneas, los accesorios que van a tener los postes, crucetas y vínculos, las fundaciones que todo el ingeniero civil, excavaciones y cámaras, todas estas cositas a considerar. Y también tenemos una pequeña guía de cómo se va a utilizar esto. Aquí también te lo está explicando. Más que todo, estos manuales van a dar van a tener un pequeño manual y de cuándo se va a utilizar. Y lo que vamos a tener aquí de los postes de concreto, ya sea para las líneas, para los postes de su transmisión, van a ser los componentes. Por ejemplo, esta estructura es un poste de hormigón de 18 metros con un radio de 2,5. Esta carga de rotura en kilogramos fuerza significa cuánto va a aguantar este poste de kilogramos fuerza en caso de que no se le choque un auto o sufra empuje por el aire y además por los fuertes vientos que a veces hay en Santa Cruz. Entonces, este factor a considerar lo hace un ingeniero civil. Y aquí en el tipo de material vemos, todos son postes de concreto y cuánto de fuerza va a aguantar. Bueno, en este caso es cuánto pesa. Y en este caso es cuánto, la carga de rotura, cuánto va a aguantar en condiciones climáticas. A ver, aquí solo está especificando la altura. Ya, aquí miren, hay una estructura que está especificando, a ver, estructura post-lean line de paso a 115 kilovoltios con ángulos pequeños de 0 a 15 grados. Tiene aisladores tipo post-line de 115, aquí están sus aisladores. Estos son los aisladores. Pernos son sus accesorios, planchas de fierro, donde se va a sentar, grapa de soporte, o sea, vamos a ver todos los tipos de materiales y demás que van a tener las torres de su transmisión. Entonces, eso es lo que tendrían en estos manuales. Son bastante considerables, la verdad. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿O algo que no hayan entendido? Todo claro. Ya. Bueno, La verdad, como les digo, aquí en estos manuales lo único que van a ver es un pantallazo inicial de cómo se van a ir colocadas las torres. Este pequeño ángulo de 0 a 5 grados simplemente es el grado que puede tener el conductor en caso de que el poste no esté así recto y esté un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Eso nomás está considerado aquí. Ya de un momento voy a cambiar de documentos y vamos a ver líneas 2 ahora.
¿Cómo les ha ido en los temas? ¿Están bien en cogeneración y cortocircuito? Sí, ¿No tienen ninguna duda, pregunta de eso? Sí, me están escribiendo en el chat, más o menos, dice. La verdad que en líneas 2, la cogeneración y el cortocircuito no hay mucho que les pueda explicar en sí, porque lo importante es lo que sería destacado de la línea de distribución de los postes, ¿no? En una calle o en un manzano, ya pónganse. En sí, la cogeneración en las líneas de distribución es una forma de generar energía más eficiente aprovechando tanto la electricidad como el calor residual que éste produce en los conductores, digamos, o en los centros de generación, y distribuirlo también a través de la red, ¿no? O almacenarlo en una batería. Y el cortocircuito es pues cuando hay una sobrecarga, digamos, en una línea, y más o menos pueden dimensionarlo con esos cálculos que tenemos. O sea, pueden dimensionar una línea, pues, simular, digamos, que está pasando corriente a través de o por un generador y ver cuánto puede ser la sobrecarga, digamos, cuando lo colocan. Solo sería eso, la verdad. No hay mucho en sí que podemos explicar de esos temas, la verdad. Ya tengo dónde está la estuja, está acá. Ya, entonces, ¿tiene alguna duda en el tema número uno? Como le digo, el tema número uno es aprovechamiento de la corriente residual producida en los conductores cuando este genera calor. El cortocircuito simplemente es una simulación, pueden hacer un dimensionamiento de una línea, pueden simular que va a haber un cortocircuito a tal punto y vamos a ver cuánto va a ser la sobrecarga. Entonces, con esa sobrecarga ustedes pueden ver de utilizar accesorios o protecciones adicionales para que no ocurra el cortocircuito. Eso no más podría explicarles hasta cortocircuito, no es mucha teoría en sí. Digamos. ¿Alguna duda en el tema uno? ¿O todo claro en el tema uno? ¿Qué es cogeneración? ¿En cortocircuito? ¿Todo claro? Sí, sí. Ya, entonces pasamos directamente a lo que sería la línea de distribución y lo que sería destacado. La línea de distribución o destacado la hacemos cuando vamos a hacer el dimensionamiento de líneas para pasarle la corriente a los usuarios, ¿no? Como dijimos anteriormente, cuando la corriente sale de la que se llama la subestación elevadora, pasa a través de las torres de subtransmisión hasta llegar a la torre, la que se llama la central de subestación de distribución final que va a ir hacia los usuarios. Entonces, en base a eso, la corriente va a pasar en media tensión a 34,5, 34,4 o 24 y va a llegar a los potes de media tensión. A ver, ¿dónde está? Aquí como nos dice, dentro del cuarto anillo, ¿qué nivel de tensión hay? Dentro del cuarto anillo la tensión es 10,5 kV y fuera del cuarto anillo es 24,9. Esta guía de elaboración para proyectos y aprobación eléctricos es de donde salen todos esos datos. Este resumen destacado es un resumen básicamente de lo que sería esta hoja.
Es lo mismo, la misma hoja, perdón. Vamos a ir viendo. ¿Dónde está? ¿Cuándo es media tensión? Aquí está, para una distribución de media tensión va a ser de 10,5, 13,8, 24,9 y 34,5 dependiendo del tipo de sistema integrado o aislado. Para baja tensión va a ser 380 voltios a 220 voltios. Entonces ya tenemos un dato que ustedes van a saber de dónde sale. ¿Qué más tenemos? Va a tener los postes fusibles, pueden tener pararrayos, vamos a verificar las potencias instaladas. O sea, aquí en sí es una guía donde van a poder ver bastantes cosas una vez que se les apruebe ya el proyecto, ¿no? ¿Qué más? Ya. Entonces volvemos al ejercicio de nuevo. Ya, ustedes seguramente se recordarán este ejercicio, ¿no? Bueno, primeramente tenemos, como dice aquí el manual, que dentro del cuarto anillo el nivel de tensión es de 10,5 y fuera del cuarto anillo es 24,9. Entonces, cuando ustedes leen este tipo de ejercicios, la línea principal de media tensión de la CRE puede estar en el lado izquierdo, el lado superior o en el lado derecho. Dependiendo de dónde esté, ustedes ya tienen que ir colocando sus líneas de distribución para que todos los usuarios cuenten con corriente eléctrica. Entonces, el que se llama la línea de media tensión principal de la cresta en el lado izquierdo. Por tanto, vamos a colocar una línea en el centro, una línea superior y una línea inferior. Entonces, hasta el momento, esas tres líneas van a pasar corriente a estos 20 usuarios, 20 usuarios, 20 usuarios y 20 usuarios. Pero ¿qué me falta todavía? Yo solo voy a conectar mi primer poste, este fin, al punto medio de la cresta. Entonces, solo esta línea tendría corriente. Pero me falta energizar esta línea superior y esta línea inferior, por lo cual tengo que colocar una línea media vertical. Entonces voy a colocar mis postes en cada fin y cada principio a 7 metros. Esos van a ser los primeros postes que yo voy a colocar. Y cuando se encuentre un cruce, solo vamos a colocar un poste a 1 metro, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Solo puede estar en un lado. Pero ¿qué otra consideración importante debemos tomar en esto? Que solo vamos a colocar, debemos hacer que cuando coloquemos el vano no sea una distancia muy larga, porque si yo colocaba mi línea no en el lado izquierdo ni en el lado derecho, el vano iba a ser bastante largo y iba a estar bastante pandeado, o sea, su ángulo iba a ser considerable. Entonces es por eso que es importante dónde van a colocar sus líneas, o lo van a colocar en esta esquina o en la otra esquina, o sea, en cualquiera de los lados, pero tienes que ver que la distancia de los vanos no sea larga, sino sea lo más corta posible. ¿Qué más? Los postes de baja tensión, su símbolo va a ser un punto, y los postes de media tensión, su símbolo va a ser un círculo. Entonces, por recomendaciones, los postes deben tener una distancia de 40 metros y si son de media tensión van a tener una distancia de 80 metros. Creo que esto está por aquí, a ver. Poste de... 40 metros. En uno de estos manuales está la distancia de los postes de media y baja tensión. Tamaño de los postes de eucalipto, estructura básica bifásica. Estos son los ensambles secundarios, los anclajes. No sé en qué parte está esto. Ya después lo buscamos. Entonces, por recomendaciones, los postes de baja tensión deben tener una distancia máxima de 40 metros y los postes de media tensión van a tener una distancia máxima de 80 metros. En cada fin y en cada principio se debe colocar un poste a 7 metros. Entonces, lo que hicimos fue colocar entonces
como les digo, en su línea. En un fin, 7 metros, un principio, 7 metros. En un fin, principio, fin y principio a 7 metros. Entonces colocamos los primeros postes de baja tensión. Todo lo que estemos colocando a un inicio siempre va a ser poste de baja tensión. Lo mismo va a ser con la línea vertical central. Poste A. Un poste a 7 metros en un principio y un fin. Entonces, seguido de eso, ¿qué más tenemos? Debemos hacer el cálculo de cuántos postes van a tener. Son los mismos que ya vimos aquí. Verificamos la distancia, que es de 200 metros, y vamos a ir restando lo que quede. En este caso colocamos un poste, el primer poste a 7 metros y el otro poste que es del cruce a 1 metro. Entonces esos dos son los que le vamos a restar. Entonces esto nos va a dar 192 metros. Y lo mismo vamos a hacer con los otros, con las otras líneas. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Entonces calculamos. En la hoja de usuario, ¿han podido realizar algún ejercicio? Auxiliar o ingeniero, yo tengo una duda, disculpe. ¿Sí? En la distancia en el tramo, en la hoja de usuario, para calcular la distancia desde H hasta B, sería ¿En, D' por el número de postes, ¿no? en qué parte? En la distancia del tramo, más a la derecha. ¿Nos da 204? Es, ¿Dónde? ¿Aquí? ahí exactamente, en la distancia HB sería la HB, la línea 8 sería. Ya. Sería, por ejemplo, D' por número de postes, digamos, ¿no? Sí. Pero me sale otro resultado a mí. A ver, ¿cuánto te sale? A brincar. A ver, creo que no les pasé igual ese archivo. Dame un momento. Venga, lo busco. Es que hay un modelo en que él toma solamente los vanos y otro que los toma los números de postes. Entonces quería verificar cuál es el correcto, digamos, ¿no? Ya, dame un momento, a ver. Estoy buscando el archivo. Ya, esta sería, ¿no? ¿Cuál no te sale, me dijiste? La distancia de H a B, De H a B. exactamente quería verificar cuál es la fórmula, digamos. Vamos a poner la de verde. Vamos al ejercicio desde H hasta B. Sería 26 y 26, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 52. Sería entonces el... Básicamente, digamos, si te dice desde H hasta E, ¿cuánto es? A ver, desde H hasta E, sumas lo que tenés la distancia en los vanos. 32 y 32, ¿cuánto te va? 64. 32 más 32, se da 64. 64. Ah, perfecto, muchas gracias. Estaba confundido Solo entonces. sería la sumatoria nomás de los tramos. De B hasta A, ¿cuánto hay? Gracias, ingeniero. Desde B hasta A y ya tenés ya cuánto es. ¿Tienen alguna duda en estas hojas de usuario o destacado? Si no, para que continúe yo. ¿O todo se me entendió cuando expliqué ese día lo destacado? ¿Hola?
¿Tienen alguna duda? Sí. Porque si no, si lo vuelvo a explicar, esto va a ser largo. Por eso les digo el ejercicio de sus orígenes, dónde está saliendo esto, esto y esto. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿Todo fue claro en la explicación destacado? ¿Alguno me dice cuánto es la consideración para tomar de usuarios del transformador? Sería de 3 a 14 y quitándole -1. Sí, muy bien. Ya, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Vaca. Desde tu apellido. Vaca Burgos, Kevin Moisés. Y una pregunta, ¿y si tenemos 10 usuarios, digamos, cuál sería la consideración a tomar? Así de usuarios son, si son muy pocos, pues usar entre 4 o 5 usuarios como mucho. Entre 4 o 5 usuarios. No, no hay que usar muchos, no hay que usarlo en sí todos, digamos. Eso es una consideración que se toma para el transformador. ¿Qué más? A ver. No, pues si ya me entendieron toda esta parte, ¿de qué me va a servir explicarlo de nuevo? Digamos. Simplemente la primera parte es el colocado de los postes. Recordemos, se colocan los primeros postes en cada fin y en cada principio a 7 metros, en cada una de las líneas que hayan colocado. Otra cosa importante, ver dónde van a colocar las líneas, porque si yo lo coloco en una en la izquierda o en la derecha, debemos considerar las otras líneas cuando vayamos a conectarlas, porque estos van a tener un vano flojo. Entonces, tratemos de que el vano flojo, si yo lo hubiese colocado esta línea vertical al lado derecho, mi vano flojo hubiese sido muy largo, la verdad. Entonces, no me conviene, tendría que tomar otras consideraciones. Otra cosa, también se coloca un poste a 1 metro en cada cruce. Eso igual a considerar. Una vez que colocamos los primeros postes, se hace el cálculo de cuántos postes va a tener mi línea en cada lado. Por esta fórmula que ya les indiqué. Seguido de eso, tenemos lo que sería la hoja de usuario. La hoja de usuario va a ser las cargas que van a tener los usuarios, las iluminaciones, las cargas simultáneas por tramo de kilowatt, cargas simultáneas por tramo de kilovoltiampere, distancia en los tramos, el tipo de conductor, tipo de circuito, la variación de la corriente, variación en el tramo y los puntos de máxima tensión. Entonces, con eso ya definido, si ya me entendieron todo esto, ya no lo voy a volver a explicar. Pero de todas formas, estos archivos igual se los voy a pasar porque indica de dónde está saliendo cada dato. Alguno ya está resuelto. Directamente ustedes lo colocan y se lo va a resolver de todo. ¿No hay dudas hasta esta parte entonces? ¿Ninguna duda? Y si en caso fueran 3 sectores de vivienda, digamos, o sea, va a aparecer la sector de vivienda de línea inferior, digamos, derecha, se pondría abajo, digamos, una línea inferior, digamos. ¿Cómo decimos? ¿Así, más o menos? A ver, Si serían simplemente 3 sectores de vivienda, digamos. a ver, a ver. Sería más o menos así. Uno así, decimos. 3 y 3. No, no, no. O sea, uno arriba, uno a la derecha y uno abajo a la izquierda, digamos. No habría el de abajo a la derecha. A ver, ahorita vemos eso. ¿Dónde está el ejercicio? Vamos a buscar, tal vez lo tengo por aquí. Este en sí es el PDF que utilizamos para todos los ejercicios que se realizan en la materia. ¿Lo has sacado de aquí este ejercicio o dónde lo has visto? Sí, ahí lo vi. ¿Cuál es? ¿Cuál me decimos? Más abajo. ¿Esto? Exactamente ese. Ya, ¿qué tiene? Quería preguntar si va a haber una línea media inferior, digamos, ¿no? Aquí abajo. Sí, sí, tiene que haber. Claro, pues sí. No, no, Sí, ahí no, en la parte derecha. Exactamente esa ahí. aquí. Exactamente, sí. Claro, claro, pues porque, digamos, si tu línea de la CRE está acá en el lado derecho, ya vas a hacer una línea en la parte de aquí del medio y otra superior, y los usuarios de aquí abajo, sí o sí tiene que haber una línea igual ahí. Y vas a tomar Ah, acá ok. 2 usuarios, mira, 2 usuarios, 2 usuarios y 2 usuarios aquí. Gracias, ingeniero. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Algo más que no hayan entendido hasta la hoja de usuario y la primera parte de cómo distribuir los primeros postes? ¿Quedó todo claro esto?
Esto está mal. Esto no es todo. Algo más de esta parte que no hayan entendido. Yo estaba tratando de repetírselo, pero si no me preguntan, voy a dar entendido que esto está explicado. O sea que la han entendido bastante bien. ¿Ninguna? Bueno, seguimos entonces. Pasamos entonces directamente a la hoja destacada. Para la hoja destacado, como yo les dije, se los he dividido en dos colores. Todo lo que sea de postes de media tensión va a estar de color verde y todo lo que sea de color rojo van a ser postes de baja tensión. Para ello, yo te aseguro que ya Leonardo ya les pasó esto. Es un resumen de la tabla de destacado, que es un resumen de lo que se encuentra en los manuales de estructura, en todo, en la guía de aprobación y en los manuales de los postes de 10,5 hasta 34,4 kilovoltios. Entonces, este resumen pueden llevarlo como formulario a su examen. Esto sí es permitido. Entonces, a ver. Está. Comenzamos entonces. El primer poste va a ser el poste de la CRE. Va a ser, como lo dice la hoja destacado, y instalo, el revés retiro y el otro es retiro modifico. El retiro indica que el poste o componente existente será retirado, ya sea porque sufrió daños estructurales o porque ya no nos sirve. El otro es modifico, o sea, se modifica el poste en caso de que requiera refuerzos extra o algunos accesorios extra. O vamos a reubicarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el número de postes, el primer poste de media tensión, que va a ser el de la línea principal de la CRE. No tiene ningún vano primario, que va a ser el vano que va a estar entre postes. No tiene ningún vano. Aquí no sale, pero hay un círculo. Este poste de media tensión tiene un círculo igual. El tamaño del conductor va a ser 3x2, que nos indican 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. Después, ¿qué más tenemos? Las unidades del poste. ¿Cuáles son las unidades de mi poste? PH11. ¿Dónde está? Aquí están las unidades de mi poste. Mis postes, tenemos bajo normativas de la CRE que los postes de baja tensión van a ser de hormigón 8,5, de cuchi de 8,5 y de eucalipto de 8,5. Y si son de hormigón va a ser PH11. O sea, que significa poste de hormigón de 12 metros, poste de hormigón 8,5. Poste de cuchi 8,5 metros, poste de eucalipto 8,5 metros. Ahora, la unidad de mi poste, en este caso, que es un poste de media tensión, va a ser este. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo por aquí. Es un BC7-3. ¿Dónde está? Aquí está. Va a ser un BC7-3. Este va a ser el tipo de postes que vamos a utilizar en el fin de la línea. Yo sé que fue, si no me equivoco, en clase les dije que este era el principio y este era el fin, pero era al revés, van a disculpar. Fin, principio, fin, principio. Fin porque va a estar conectado al punto medio de la principal de la CRE. Entonces ustedes se estarán preguntando por qué estamos utilizando este tipo de poste, el BC7-3, porque este es el poste que va a ir en el fin de una línea trifásica. Entonces, una línea de tensión trifásica de 24,9 kilovoltios, o sea, media tensión. Se utiliza en el punto final de una línea de media tensión trifásica y los componentes que lo caracterizan es porque tiene 3 aisladores de suspensión, uno por cada fase, como lo podemos ver. 1, 2, 3. Tiene una cruceta de fierro. Tiene sus herrajes para asegurar, ¿no? Las fases. En este caso va a tener grilletes. Van a tener grilletes, pernos, tuercas y arandelas.
También va a tener un cable de guarda. Eso sí, sí o sí tiene un cable de guarda esto. Y va a tener un sistema de puesta a tierra. ¿Por qué tiene todas estas consideraciones? Porque este poste está conectado al de la línea principal de la CRE. Entonces, es por eso que vamos a utilizar este tipo de poste. Ahora bien, ¿qué más dice aquí? Dice aquí, estructura de BC7-2U, BC7-3U, neutro común. Ya esto no tiene nada que ver ahorita con nuestro poste, así que no lo vamos a explicar. Básicamente significa que esto el neutro de los transformadores no se va a compartir, así que ya lo vamos a ver irrelevante esto, la verdad. Pasamos al poste número 2. Y ahora, perdón, sigamos entonces con lo del poste número 1, perdón. ¿Va a tener riendas? No, no va a tener ninguna riendas porque no tiene un vano flojo ni nada. ¿Va a tener un anclaje? No. Tierra tampoco porque es un poste de media tensión de la CRE de paso. Tampoco. Transformador, no tiene ningún transformador. Este mismo poste es un poste de baja tensión, no. Por tanto, todo lo vamos a marcar con una línea. ¿Preguntas hasta esta parte del poste? ¿Del primer poste de media tensión de la CRE? Bueno, seguimos entonces. Pasamos al poste número 2. Perdón, me van a disculpar, me estaban hablando. Ya, que estamos en el poste número 2, ¿no? El poste número 2, como lo pueden ver, va a ser el que va a recibir corriente de la línea principal de la CRE, o sea, la línea de media tensión. Entonces, este poste va a ser de media y baja tensión. Siempre va a ser de media y baja tensión. Otra cosa que igual me había soltado era lo del colocado del transformador. El colocado del transformador debe estar en un punto estratégico que no exceda los 400, 500 metros, ya póngale. Es que actualmente ya hay componentes que te permiten tener hasta 600 o más, digamos, de distancia. Pero utilizan transformadores de conexión o utilizan, ¿qué se llaman? Unos conductores más buenos, ya por así decirlo, digamos, para estas distancias. Pero utilizan postes de su transmisión, la verdad. Así que, digo, que se llama transformador de su transmisión. Entonces pónganse que una distancia considerable que vamos a usar en el examen va a ser hasta de 400 a 500 metros ya. Entonces tienen que colocar un transformador. Bueno, este es un entorno pequeño, así que estamos considerando 300 metros, 350, 300 metros. Entonces no tiene que exceder de esa distancia y tiene que ser un poste estratégico que no exceda esa distancia hasta el último usuario. Entonces, volviendo a lo destacado, va a ser el número de poste. El poste va a ser instalado número 2, va a tener un vano primario anterior. Este dato primario anterior es el dato que se coloca si hay un vano primario. En este caso, lo que tenemos atrás de este poste. ¿Dónde está? Perdón. Es el vano que se produce desde la línea principal de la CRE hasta el poste número 2. En este caso, el vano primario con vano y flecha que vamos a utilizar es de 20 para los postes. ¿Qué más tenemos? Tenemos después el tamaño del conductor, 3 fases, 2 conductores, el ángulo de la línea máximo que vamos a utilizar para el vano va a ser de 30 grados. El tipo de poste que vamos a utilizar es un poste de hormigón de 11 metros. Ahora vamos a ver el tipo de conductores y postes que tiene. Como este poste número 2 es de media y baja tensión, es por eso que vamos a utilizar un BC7-3, como lo dijimos, que es un poste que va a ir al fin de una línea. Entonces, BC7-3 es un poste para el fin de una línea. ¿Va a tener riendas? Sí va a tener riendas, porque este va a tener un vano. Entonces, ¿qué es la rienda y qué es el anclaje? La rienda es el cable. ¿Dónde está? Aquí está mejor explicado. Las riendas son cables que se colocan al poste para que este no caiga por el viento con el peso de los cables. Y también va a tener un anclaje. El anclaje va a ser la estaca que va a sostener o va a tensar el cable de la rienda. O va a sostener la rienda. Entonces, la distancia que va a tener ese cable, ya sea de media o baja tensión, va a ser de 6 metros.
Estas se colocan en los postes de conexión que les pasarán energía a los otros postes de media tensión y a los postes que tienen transformadores, y también estarán en cada principio y fin de línea y donde se encuentre en los vanos flojos. ¿Dónde más teníamos vanos flojos aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y no tenemos más. Esos serían donde están los vanos flojos, o que pueden tomarlo en considerar. ¿Qué más tenemos? También tenemos en consideración, como esto es un poste también de baja tensión, entonces vamos a utilizar lo que sería un BC7-1U. ¿Por qué se utiliza? Porque este BC7-3 tiene un neutro compartido. ¿Qué quiere decir? Que este poste va a ser de media y baja tensión. Es por eso que vamos a utilizar un BC7-1U. Entonces se caracteriza porque tiene un neutro conectado y compartido con un poste de media baja tensión, cuenta con aisladores y tiene unos herrajes específicos que van a sujetar el neutro de la cruceta para el poste de media y baja tensión. También va a tener unos separadores, pero la verdad es que es irrelevante eso. Entonces, como este va a tener un vano flojo, vamos a tomar en consideración la rienda. ¿Qué nos dice el resumen destacado? La rienda, los códigos van a ser BE1-MT, BE1-BT, que es la simbología de la rienda, que va a estar a 6 metros de distancia de la cuerda. Entonces, BE1-MT, la distancia de la rienda o del cable de rienda es de 6 metros. Y el código para el anclaje, si es de media tensión, su código del anclaje va a ser F2-2, y si es que se llama un anclaje para un poste de baja tensión, en este caso son los dos, va a ser F2-1. Ahora bien, seguimos. ¿Qué tenemos de vano primario y vano secundario? No tenemos nada, porque en este poste de media tensión solo hay un vano que ya lo tenemos en consideración para el de media tensión. Entonces, no tenemos nada que colocar aquí. El tamaño del conductor es lo mismo que usamos en la hoja de usuario, y la unidad J4 es en caso de que tengamos estos dos, media y baja tensión. ¿Qué más? A ver. Este igual sería J4. No, sí, J4 igual sería este. Un ratito, ¿dónde está? Ya está gritando, que sea. Ya, perdón, van a disculpar, tuve una emergencia. Ya. Estábamos en esta parte, entonces, si son de media baja tensión, el código va a ser J4. ¿Dónde está esto? Estructura de fin o principio en baja tensión, y el otro va a ser estructura de paso o de línea en baja tensión. BC7-1, BCC1-BC7 y BC7 en baja tensión. ¿Qué más tenemos? El poste número 3 no va a tener ninguna consideración porque es un poste de baja tensión. Lo único que va a tener va a ser un vano secundario. Entonces, ¿dónde está? El poste número 3. El vano secundario que tenés es 38,4. Eso es lo que vamos a colocar. Y el tamaño del conductor va a ser 3 fases, neutro y los tipos de conductores. Entonces, esto es un poste de baja tensión de paso. Entonces, su tipo de unidad va a ser J2, estructura de paso en línea de baja tensión. ¿Qué más tenemos? No, pues este 4 igual sí está bien nomás J2 porque es un poste igual de paso, no es un poste que esté en un principio o en un fin de cada línea. Este J4 está bien nomás, porque este es el que va a sostener el transformador. Ya, seguimos entonces al poste número 4. Aquí igual pueden ponerle que son todos estos datos, pueden volver a copiarlos porque este igual es un poste de media baja tensión. Pero de todas formas pueden colocar si quieren uno solo. En este caso este poste de S7-1U o cualquiera de los dos es relevante, la verdad. Entonces va a ser el poste número 4, instalo, vano primario va a ser el 76,8, que es la distancia de los postes de media tensión. En este caso el poste de media tensión 4 hasta el anterior poste de media tensión es 38,4 más 38,4. Entonces de ahí es donde sale 76,8.
El tamaño del conductor, 3 fases por 2 conductores. Ángulo de la línea, ninguno porque no tiene ningún, ¿qué se llama? Ninguna elevación, no tiene nada. ¿Qué más? El tipo de poste va a ser un poste de hormigón de 11 metros. En el poste número 3 le puse simplemente, aunque yo sé que no es un poste de media tensión, simplemente le puse qué tipo de poste es. Si es de baja tensión, es un poste de hormigón de 8,5 metros. El número de circuitos va a tener 1 y, como les digo, este poste también es de media baja tensión. Puedo utilizar estos dos, pero yo simplemente dejé el código del de poste de baja tensión. O pueden poner el de media tensión. Es relevante, la verdad. Entonces, como también es de media baja tensión, va a tener un vano secundario que es de 38,4, su tamaño del conductor y su código J4. Poste número 5, lo mismo. Poste número 5, instalo, poste de hormigón de 8,5, va a tener un vano secundario de 38,4, su tamaño de conductor y su código J2, que es una estructura de paso. Seguido de eso tenemos el poste número 6, que es de 76,8, su vano primario anterior, que es la distancia que va a tener entre los dos postes de media tensión. Su tamaño de conductor va a ser 3 por 2, 3 fases, 2 conductores, no va a tener ningún ángulo de línea y su unidad de poste va a ser poste de hormigón de 11 metros. Entonces, ¿qué más va a tener? Va a tener los dos códigos, igual aquí no los he anotado, pero va a tener BC73 y BC7-1U, postes de baja y media tensión. ¿Va a tener riendas? Sí va a tener riendas. Las riendas va a estar a 6 metros. ¿Va a tener anclaje? También va a tener anclaje, porque aquí va a tener una conexión de vano flojo. Lo pueden ver aquí. No, perdón. Va a tener un anclaje, va a tener una rienda, sí, porque va a tener un transformador, el cual va a tener que soportar peso. Entonces, sí o sí vamos a tener que utilizar anclajes y riendas, la verdad. ¿Qué más? Después tenemos la conexión a tierra. La conexión a tierra aquí. Cuando hay un transformador, este es el código para la tierra. Para la tierra sería BM2-11T para el transformador. El tipo de transformador que vamos a utilizar, si el ingeniero no les da este dato, estos van a ser los códigos. Va a ser un transformador de 75 kV y este va a ser su código, que también está aquí en el resumen destacado. ¿Qué más tenemos? Va a tener un vano primario secundario de 38,4, que es la distancia del poste anterior. Va a tener un tamaño de conductor y este va a ser un J4. Y de ahí no le ponen nada. En el poste número 7, ya lo demás ya es muy repetitivo, la verdad. Pero como les dije al auxiliar Leonardo, para este ejercicio no les voy a pedir que me hagan pues todos los postes, ¿no? Concéntrense en hacer los postes de media tensión y traten de realizar los postes que son los postes que tienen un vano flojo. En este caso el poste 2, el 7, el 38 y el 42. Entonces, como estos postes son de baja tensión, ¿qué van a hacer? Poste número 7, instalo, voy a especificar el código 8,5, va a tener un anclaje y rienda, sí va a tener un anclaje y rienda porque desgraciadamente tiene pues el vano flojo y tiene que tener algo soportado. Y eso sería todo nomás, la verdad. No habría más que hacer. Con el poste número 38, miren. Eso sería todo, la verdad, en esta parte. ¿Qué otra cosa más les puedo aplicar con los manuales, la verdad? A ver. Una pregunta, las hojas de destacado y las hojas de usuario, tendríamos que tenerlos nosotros en blanco, ¿no ves? Sin nada escrito. Sí, en blanco lo tienen que tener sin nada escrito. Eso ya lo han pasado porque creo que no, o yo no lo he pillado. No sé la verdad si lo habrán pasado, no sé si tendrán otro grupo donde lo hayan pasado, la verdad. Y de todas formas, si no lo tienen, yo se los voy a pasar más tarde toda esta información, así que no se preocupen. Muy bien, sí, porque tenemos hoja de destacado y de usuario, pero ya con datos rellenados. Así como ejemplo, no uno vacío. Claro. A ver, otro dato interesante que se me pasó, miren. ¿Por qué utilizamos un BC1-1U en el poste número 4? Porque simplemente este poste es un poste de paso. O sea, yo sé que va a ser un poste de media y baja tensión, pero en esta línea de paso no es una línea final.
simplemente es una línea de recorrido que va a tener postes de media y baja tensión, los postes de media tensión. Entonces, este solo va a contar con una cruceta y aisladores de suspensión y un neutro de suspenso para los que están compartiendo media y baja tensión. Entonces, va a tener unos que otros herrajes también igual para el neutro, pero es irrelevante, la verdad. Ahora, los tipos de postes también están detallados en estos manuales. Donde está de, ¿qué se llama? Está especificando, miren, si es poste de concreto, de cuchi o eucalipto, va a tener su altura 8,5 poste de cuchi, poste de eucalipto 8,5 en baja tensión, poste de hormigón en baja tensión 8,5. ¿Qué más tenemos? Aquí lo mismo, igual está igual más detallado. Cómo va a funcionar, si tiene un ángulo y demás. Ahora, para las estructuras que sean monofásicas, a ver, creo que está aquí esto. Déjame ver si está aquí el código. Manual de estructura, BA1. Creo que aquí está mejor. Sí, aquí está. Estos son los códigos, entonces, a ver ¿dónde está? ¿Dónde comienza esto? A ver, vea, ¿dónde está? Vea uno. Ya desde aquí, desde este BA1, desde el BA1 hasta el BA10 son puras estructuras monofásicas, o sea, postes monofásicos. Estas líneas se manejan lo que serían 14,4 kilovoltios en un ángulo recto, o puede ser en un fin de línea o de doble paso. Entonces, estos postes se utilizan en consideración cuando cuenta con un ángulo de 0 a 5 grados. O si es un de doble paso, puede ser de 5 a 30 grados. Y después las estructuras bifásicas que se utilizan, o sea, lo único que detalla aquí en estos planos simplemente van a ser los tipos de herraje, crucetas, aisladores, todo lo que se va a utilizar para que pase el conductor. Entonces, para estructuras bifásicas empieza desde lo que sería desde el VV1 hasta el VV8, que serían para las líneas bifásicas de 14,4 a 24,9 kilovoltios. Esto simplemente incluye postes de paso simple, utilizan postes de doble paso, y estos se utilizan en fin de una línea o de doble tensión. Estos cuentan también con crucetas con ángulo, como les digo. En caso de que el poste no vaya recto y vaya girando, vamos a tener consideraciones de ángulo. Y por último, y las más importantes, son las que vimos para las líneas de distribución, que nosotros vamos a tomar en consideración, que va a ser el VC1, dependiendo de los códigos, van a tener su, ¿qué se llama? Herrajes, van a tener otros tipos de aisladores, anclajes, van a tener muchas cosas, la verdad. Entonces, desde el VC1 hasta el VC11 son todos los postes que vamos a utilizar, pero los más comunes son estos tres. El VC7-3, el VC7-1U y el VC1-1U. Estos tres son los que más vamos a ocupar en estos postes. Este es para una estructura de pasos, para estructura de soporte, para estructura de soporte, y esto nos indica que tiene un soporte para una línea de media y baja tensión. Y con eso sería todo. Un resumen rápido de lo que sería esto vendría a ser que el VC1-1 o solamente eso va a ser para estructuras con paso simple que tengan un ángulo de 5 grados. El VC2 va a ser para estructuras de doble paso con un ángulo de 5 a 30 grados. El VC3 y el 4 van a ser para ángulos entre 30 y 60 grados. Y el VC7 hasta el VC7-3 van a ser para los trifásicos que tengan oposiciones con el neutro o que tengan doble tensión de sentido. El 7 y el 8, el 8 y el 9 van a ser postes de doble tensión que tengan un conductor bastante robusto, o sea, que sea pesado y que tenga variaciones de ángulo. Y los últimos, el 10 y el 11, es para
conductores de doble tensión que cuenten con una cruceta muy grande, o sea, que sea una cruceta bastante grande para separarlo. Y bueno, para seleccionar estos tipos de postes, lo único que tenemos que ver es el tipo de la configuración de la línea. Recuerden que nosotros lo único que vemos en líneas 2 son líneas, se llama estacado lineal. Hay estacado, que se llama en forma de U, tipo T, hay en forma de L y así hay unos dos más. Pero nosotros los que vemos simplemente son estacados lineales. También tenemos que tomar en consideración los ángulos entre los tramos, pero ya dijimos cuál es el ángulo que vamos a utilizar según el resumen destacado que he realizado. Después también tenemos que ver si en caso de que haya un fin de la línea, por ejemplo, en nuestro ejercicio, ¿dónde está nuestro fin de la línea? Aquí. Entonces es por eso que hemos utilizado el VS7, porque así lo dice el manual. El VS7 es para el fin de una línea y para el principio. Después tenemos que ver el neutro común. En este caso, el neutro común indica si es que se comparte un poste de media y baja tensión, si no se comparten, las cargas de los conductores y el tipo de material y la longitud. Digamos, en este caso, si el poste va a ser de hormigón, o va a ser un poste de cuchi, o va a ser un poste de eucalipto, según su altura y resistencia. ¿Qué más? A ver. Y nada más, eso sería todo, la verdad. Normalmente estos postes suelen llevar crucetas metálicas, aisladores, herrajes, bajantes, y estos manuales especifican qué es lo que llevan cada uno de estos postes, la verdad. Y nada más, eso sería todo, la verdad. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿Algo que no hayan entendido de esto? Como les digo, en su examen ustedes concéntrense en los postes de media tensión y luego realicen lo que serían los postes que tengan vano flojo. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Por ejemplo, miren, 740, estos dos son postes de vano flojo, por eso que le puse aquí al final vano flojo, digamos, se comparten 740. Así me lo tienen que realizar ustedes. Y bueno, eso sería todo a la hora de líneas 1 y líneas 2. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta esta parte? Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces voy a hacer una pequeña evaluación teórica. Vamos a ver si puedo revisar un documento.